Hola amigos de Reportero de la Historia, les habla Juan Antonio Lang y en esta oportunidad hablaremos sobre la prosa de la contrainsurgencia de Ranajit Guha. Ranajit Guha nace en 1923 en Bengala, es historiador fundador del grupo de estudios subalternos y se instaló en el Reino Unido desde 1959 y fue lecturer en la Universidad de Sussex. Sus primeros trabajos abordan la insurgencia campesina subalterna en la India colonial. Es autor de múltiples obras, como Dominación sin hegemonía, Las voces de la historia, aspectos elementales de la insurgencia campesina en la India colonial, etc., ¿no? Es editor con Spivak, de Estudios Subalternos Selectos, y el Reader de los Estudios Subalternos, ¿no? Además ha escrito los artículos de la prosa de la contrainsurgencia, que es uno de los más famosos que él tiene, ¿no? Antes de empezar, hablaremos un poco sobre los estudios subalternos. Para ello tenemos una cita de Pablo Sandoval, para quien los estudios subalternos es unas ideas desarrolladas por un grupo de intelectuales interesados en ir más allá de las perspectivas economicistas y estructuralistas de las ciencias sociales a fin de lograr dar cuenta de las formas de acción política o agencia de los sectores subalternos y las clases populares. Estos estudios han aportado significativamente a la renovación teórica y metodológica de la investigación histórica, así como el conocimiento de las formas pasadas, presentes de hegemonía, dominación y resistencia. Ya un poco luego hablaremos de esto, entrando ya en los estudios subalternos. Esta es una idea de Chakrabarty. Los estudios subalternos aparecen en crítica a la escuela de Cambridge, a los historiadores nacionalistas. Ellos escribieron la historia del nacionalismo como una historia de logros y de las élites, tanto indias como británicas. Pero el propósito de crear los estudios subalternos era producir análisis históricos no de las élites, sino de los grupos subalternos que dejaron huella en la historia y son sujetos de esta. Así se supuso una separación entre la historia del poder y una crítica a la universalidad, y también una crítica a la forma de nación y las relaciones del poder y las relaciones que hay entre el poder y el conocimiento, ¿no? También hay una crítica a la historia desde abajo, la idea de Eric Hobsbawm y lo prepolítico y su historicismo en el libro Rebeldes Primitivos. También hay una crítica a este aspecto porque dice que los movimientos subalternos sí eran políticos y construyen una propia historia, ¿no? Entonces es una reflexión sobre la relación entre el texto y el poder, así como la posición y el lugar de enunciación del historiador. Esto es lo que dice Chakrabarty. Vayamos yendo ya a la prosa de la contrainsurgencia. En este artículo Guha no pretende recuperar la voz del subalterno, sino evaluar el proceso en el que se subalternizan a estos grupos. ¿A qué nos referimos con esto? A que no se puede encontrar al subalterno de manera transparente y con una voz representable. Y esto se debe a que los subalternos necesitan medios para poder ser encontrados, como los documentos de las élites y el trabajo de los historiadores. Para ello, Guha hace necesario realizar un análisis textual de las fuentes. Y la aparición del subalterno significa que hay unas grietas en la hegemonía y que la hegemonía no es total, no es completa ni total, pues estos vestigios de resistencia son incómodos para las élites. Son un problema de la ley y orden colonial, y son huellas dejadas que aparecen en los archivos policiales y prefecturales. ¿De qué manera la historiografía se ha hecho ciega a este accionar subalterno o al accionar político del subalterno? Guha desea saber la posibilidad de que la conciencia subalterna está siendo entregada a la historiografía. Debió existir una conciencia, y si ahora se encuentran los vestigios de esta conciencia, es porque hay mecanismos de silenciamiento para despolitizar esta agencia subalterna. Entonces, ¿cómo se puede entender cómo se dejó de lado el accionar político subalterno? Mediante el análisis textual. ¿Cómo? Hay tres formas textuales: la primaria, secundaria y la terciaria. Pero todas estas tienen algo en común. Dos cosas en común, perdón. El primero es que el subalterno es un fenómeno de historia natural. ¿A qué me refiero con esto? Que es eruptivo, reactivo, no planificado, es como un terremoto, trueno, es espontáneo, desaparece de la nada, no es racional. Y la segunda característica es que este no es ni racional ni premeditado. Entonces no hay una conciencia de sino solamente vestigios de su accionar. Pero Guha presupone que sí hubo una conciencia subalterna, pero fue silenciada. ¿Y cómo se logró callar a este subalterno? Bueno, y se logró callarlo de manera de despolitizarlo, ¿no? ¿Pero cómo? A través de estas tres fuentes. La primaria. Comenzaremos por esta, ¿no? Estas aparecen en el archivo, y aparecen de forma inmediata. Son rebeliones que aparecen en partes policiales, prefecturales,
y los policías y la municipalidad piden refuerzos del Estado, ¿no? Se le califican como insurgentes y fanáticos religiosos a los subalternos con atrevidas acciones y desenfrenadas. Y eran asuntos muy serios, pero de corte policial. Este discurso está escrito en el calor del momento y muestra una alarma, pues aparece la subversión del orden, se invierten los papeles y se muestra la fragilidad del Estado y las élites, pues la hegemonía no funciona del todo. Se resquebraja el proyecto de denominación y esto asusta a los protagonistas involucrados y a los testigos oculares, aquellos que presenciaron los hechos. El secundario es el discurso que aparece un tiempo después de haberse escrito las memorias de los funcionarios y los autores ya tienen cierta distancia de los hechos. Es un producto procesado y tiene la apariencia de imparcialidad. Estos discursos se dan de la mirada del Estado colonial y por esta razón los agentes no simpatizan con el subalterno, no están a favor de ellos, ¿no? Guja trata de analizar el texto y no descalificar meramente a los autores, por ello es una metodología estructuralista del lenguaje, basada en la teoría de Roland Barthes. Y el terciario muestra que son trabajos profesionales de historiadores, en donde pareciera que no se repite la lógica de la contrainsurgencia, pareciera que haya otro tipo de raciocinio ahí, ¿no? Pero esta historiografía, tanto nacionalista y tanto de izquierda, aparece de nuevo este accionar campesino, y inclusive exaltando su accionar, pero se le encuadra en discursos épicos, en una narrativa maestra. Si antes los discursos aparecían los subalternos como salvajes o bárbaros, ahora aparecen dentro de esta narrativa maestra épica. Se aparece una formación de nación, ¿no? Se quita el aspecto político al accionar de los campesinos, pero que aunque haya un reconocimiento político, no es necesariamente un discurso político sobre su accionar. Pues aparece como forma gloriosa de resistencia del pueblo, y de otra manera le quitan la conciencia política al subalterno, ¿no? Suplantándola por otra. Lo que se deja de lado es la especificidad de cada una de estas insurrecciones. No importa lo que estaba luchando realmente el campesino, sino se le inserta en una gran narrativa maestra. Estas son las tres fuentes que trama Guja en su texto La prosa de la contrainsurgencia.